Ricardo Silva Romero estaba por cumplir 9 años cuando la sombra delgada de Luis Alberto Herrera Herrera, un jardinero nacido en las faldas de los Andes, se posó sobre el dorsal del implacable Bernard Hinault a falta de 9 kilómetros para alcanzar la cima del Alpe d'Huez. Eran las 9 de la mañana de un lejano 1984 y aquel niño que para entonces ya coleccionaba revistas de ciclismo y tenía por héroes a hombres criados con changua y bocadillo, miraba extasiado las imágenes de un Cristo encorvado que no sabía que tenía el noble propósito de refundar una patria a punta de pedalazos. En la pantalla del televisor, su ídolo iba dejando atrás a la figura del Tejón, como era conocido el obstinado campeón francés que se resistía a la idea de perder la etapa reina del Tour de Francia número 71 y de cederle su gloria y su dolor de redentor a las nuevas generaciones. 60 minutos después, una lágrima recorrió su pequeña cara y toda una cordillera, cuando el humilde corredor, el hijo predestinado de unos campesinos de las tierras del maíz, levantaba tímido sus brazos y se erigía como el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar una etapa en la carrera más importante del deporte más bello del mundo. El recuerdo de aquella improbable gesta del silencioso y determinado Lucho Herrera, la nostalgia de la embriagadora narración de los comentaristas deportivos que no sabían qué otros verbos inventar, las pedaladas de los olvidados y la emoción de volver a la infancia y redimir nuestros sufrimientos, son los protagonistas de Alpe d'Huez, la más reciente novela de ese niño que un día soñó con imposibles. Ricardo, un placer que nos acompañe. La verdad es que Alpe d'Huez creo que cumple con la expectativa que usted ha tenido, que es un libro que lo haga sentir a uno feliz. Es un libro que se devora como esos escarabajos se devoraron esa etapa. Y yo quisiera empezar por preguntarle qué estaba haciendo ese día en el que Lucho Herrera se coronó en ese premio especial y de alguna forma, ¿cómo recuerda ese momento? Pues Luis, mil gracias por venir y gracias por venir a los tres. Esa etapa fue el lunes 16 de julio de 1984. O sea que yo estaba a punto de cumplir 9 y estaba en el colegio. Es decir, estaba en el colegio ya estudiando, pero en ese momento estaba en vacaciones. Uh-huh. Y eso significa que me vi la etapa sin ningún problema y me vi la transmisión, que yo creo que fue de más o menos 1 hora y un poco más, si acaso. Es decir, la transmisión fue la última parte de la etapa, en especial la escalada al Alpe d'Huez. Y me acuerdo muy bien que en esa casa, de cuando yo tenía 8 años, había 2 televisores, uno que no era tan bueno y el bueno. Y vi la etapa en el bueno, todo el tiempo de pie, incapaz de sentarme, porque era ya a los 8 muy aficionado al ciclismo. Me había metido por el lado del deporte desde el año anterior, desde los años anteriores, tal vez desde el Mundial del 82, todo lo que fuera deporte me interesaba, y ya para esa etapa, para la etapa del Alpe d'Huez, ya era coleccionista de revistas de ciclismo, jugaba etapas de ciclismo con tapas de gaseosas, es decir, era muy importante, salía a montar bicicleta, me producía verdadero placer y verdadero alivio ver una etapa. Y esta, pues, estaba encabezada por el que me parecía el mejor de los ciclistas del mundo, que era Lucho Herrera. Era un seguidor de lo que él hacía, y entre otras es la única persona en la vida a la que me ha parecido bien pedirle un autógrafo. El único autógrafo que tengo es de Lucho Herrera, y entonces ese día
pues lo tengo muy presente, de estar ahí parado, de estar ante ese televisor, de hacer fuerza, de sentir orgullo, de sentir que este país que era tan extraño y que ya empezaba a ser eh, absurdamente violento, es decir, ya empezaban a matar al ministro de Justicia y a volcar la guerra por todos lados, pues este país estaba en el mapa por esa razón también, por semejante ciclista. Bien. Precisamente, ¿qué representó escribir este libro después de haber hecho un ejercicio como el de Autogol, en el que de alguna forma uno siente una vergüenza por este país que es injustamente violento, o de alguna forma cómo se aleja también de Río Muerto, donde duele y padece uno, leyendo ese libro, padece la patria? ¿Cómo fue alejarse de eso para recordar de alguna forma un episodio que enorgullece y que de alguna forma yo siento que redime los pecados de nosotros como nación? Yo creería eso también. Yo creería que Autogol es una catarsis, es decir, es una tragedia colombiana que responde, como Alpe d'Huez responde a ese momento de orgullo de la infancia. Autogol responde a un momento de suma vergüenza ya en la juventud. Uno usualmente no se siente ni orgulloso ni avergonzado de ser de donde nació, porque es pues lo que le tocó. Uno no está pensando en esos términos, sino que está viviendo, digamos. Pero sí hay momentos de la vida que lo empujan a uno a preguntarse cómo voy a explicarle a alguien que no sea de acá lo que pasa acá. ¿Cómo le voy a explicar a alguien en Finlandia que aquí mataron a Andrés Escobar por hacer un autogol? ¿Cómo argumento? ¿De dónde empiezo a explicar? Y ese es el impulso de Autogol, es la investigación de esa vergüenza y es también un retrato de una cultura que amamos, es decir, que un país que no siempre es un amor correspondido, y unos personajes que a mí me conmueven, es lo que sucede en Autogol. Y yo creo que va de la mano con el Alpe d'Huez. Yo creo que Alpe d'Huez es lo contrario. Si Autogol es la tragedia, Alpe d'Huez es la comedia, en el sentido dramático del asunto. Es decir, es una trama que perdona a sus personajes, que les da vía libre para seguir viviendo. Es una celebración de la vida, es un llamado a seguir viviendo. Sí, es una recreación de la alegría que se puede sentir y también un documento sobre Colombia como cultura del coraje. Si Autogol era una mirada a la cultura de la aniquilación que somos, Alpe d'Huez es el reconocimiento de que también tenemos mucho coraje y una vocación muy extraña a seguir viviendo. Y al sufrimiento. Sí, Parecía, ¿no? a lidiar el Vía Crucis, Eso. que sí que se parece a una etapa de ciclismo. ¿Cuál fue la sensación que le dejó ya cuando el libro ya era un objeto de haber plasmado de alguna forma en esta novela el milagro, que además era el ciclista que usted más admiraba y que le parecía el mejor ciclista del mundo, que en ese momento era Lucho Herrera, pero que además estaba con una escuadrilla de hombres a los que el pelotón miraba con tanta curiosidad y recelo? ¿Cuál es de alguna forma esa sensación que le deja ver ese libro y decir, yo escribí eso? Pues es emocionante. Yo pues yo creería que más de 25 años haciendo eso, publicando libros y recibiéndolos cuando salen y
emocionándome por cómo quedan. Es decir, a mí me gusta mucho el objeto del libro y me emociona mucho recibir un libro que tenga que ver conmigo. Pero pocas veces he sentido la emoción que sentí recibiendo este. Me parece que es un objeto precioso, que es una edición preciosa. Yo conocí a mi esposa Carolina haciendo autogol y llegar a Alpe d'Huez 15 años después, pues tiene un significado muy particular, es como una renovación de votos. Pero al mismo tiempo es muy conmovedor porque no es una nostalgia, es decir, estoy recreando las emociones de la infancia, el mundo de mi infancia, incluso cómo funcionaba todo cuando era niño. Las mismas transmisiones me producen emoción. Haga el cambio con Rimula, todas estas propagandas, estas comerciales, estas voces tan emotivas me producen, sí, la felicidad de volver a la infancia, pero es una nostalgia útil. Mi papá sufría mucho por la nostalgia, decía que eso era inútil y que era mejor no mirar atrás y todo eso. Yo me dediqué a hacer novelas, que es básicamente mirar atrás, y he entendido que sí hay una nostalgia inútil, o sea, no era mentira lo que decía mi papá, pero hay una nostalgia que revitaliza, que recrear el mundo de la infancia devuelve la energía de la infancia y las ganas de seguir y seguir que siente uno cuando es niño. Y eso siento con esta novela, la veo y me gusta su cubierta y siento que es una caja que tiene adentro eso. ¿Y se ve ahí? Me veo totalmente. Yo creo que todos los libros que yo he hecho, más allá de si le gustan a uno o no, o si a uno le gustan más unos o le gustan más otros, todos tienen garantizado eso. Es decir, uno le podría poner un sello de esos que le ponen ahora a los chicharrones y a las papas barbecue, y podría ponerle el sello garantizado de que todo eso es verdad, es auténtico y el que lo hizo entregó todo lo que podía entregar escribiéndolo. Precisamente hablando de esa nostalgia, ¿cree que los comentaristas deportivos, que además son personajes principales de este libro, increíbles, jocosos, con un drama ahí detrás, además preciso en el día que no correspondía al drama, cree que fueron o siguen siendo de alguna forma esa suerte de juglares como del medioevo, en el que impregnan de épica las hazañas de hombres que están detrás de una obsesión, o como de alguna forma ellos son los que le ponen la voz a esas imágenes que uno podría traducirlas en otras cosas? Yo creo que sí, y creo que juglares es justa la palabra para estas voces. Es decir, almorzaba en mi casa con mi papá y mi hermano oyendo La Barra de las 13, que era el programa de deportes justamente de Caracol, con Alberto Piedradita y bueno, un grupo de comentaristas. César Augusto Londoño aparecía uno que se llama Pepe Dick Martínez. Era un grupo de gente que hablaba todo de deportes y era realmente una pasión escucharlos. Y escuchaba las etapas desde la madrugada. Como ahí la diferencia horaria, pues eso empezaba a otra hora. Sabía cuál era cuál. Me apasionaban sus muletillas, sus juegos de palabras, su poesía coja, su sabiduría a veces regular, a veces lúcida. Mm, de tal manera que es auténtica mi admiración por los comentaristas deportivos. Los pinto cómicos porque se lo merecen, porque son chistosos, porque son excesivos, y esa es su gracia. Pero hay una admiración real, me parecen entrañables y me parece que elevan
lo humano a lo épico, que son capaces de hacer que lo que sucede sea opaco al lado de lo que ellos narran. Y eso me fascina, y eso es lo que hace un novelista, eso es lo que hace un autor de ficciones, es agarrar la realidad y articularla y potenciarla y volverla suspenso y volverla risible, y eso hacen estos narradores también. Otro de los protagonistas de este libro es Manfred Sondermann, Sondermann, sí. que es un ciclista inventado. Es ¿cierto? inventado, sí. Que es el protagonista, digamos, de la primera parte del libro, que es el que estalla la carrera y que después lleva un vía crucis para no llegar por fuera del tiempo. Sí. Se podría decir de alguna forma que este eterno gregario, que puede ser Sondermann como puede ser cualquier otro, es una metáfora de aquellos que cumplimos un rol más bien de figurantes y que tenemos oportunidades de ser héroes para nosotros mismos en un día, como dice David Bowie. Me fascina la referencia y la manera de resumirlo. Yo creo que es toda una filosofía, la filosofía del gregario. Este Sondermann está inspirado en varios gregarios, pero es un personaje nuevo, un personaje de ficción, y yo creo que sí es la encarnación de esa forma de vivir. Hay un momento, y a los deportistas sí que les pasa pronto, en que uno se da cuenta que se vive la vida aspirando a ser protagonista y todos realmente somos personajes secundarios. A mí me gusta eso del gregario, que logra sobreponerse a la educación para ganar. Yo creo que por bien que nos haya ido a todos en la vida, nos haya ido bien con los papás que nos tocó en suerte, con los maestros que nos encontramos, con los compañeros de trabajo, por bien que nos haya ido, en todo caso el mundo desde muy temprano nos educa para triunfar, para sacar las mejores notas o para ganarse premios o para ganar carreras, o siempre tenemos el mensaje por dentro de que hay que prevalecer, de que hay que ser mejor que los demás. Imponerse, además. Imponerse, prevalecer casi en términos físicos. Sí. Y alguien que logra que su vida sea servirle a los demás, servirle al que gana, sentir que llegar antes de que se acabe el límite de tiempo es suficiente, sentir que terminar la carrera no es poco, alguien que vea en eso satisfacción y propósito y destino, yo creo que tiene ventaja a la hora de dormir en paz. Es decir, creo que esa educación sería buena para la convivencia, por ejemplo. De hecho, creo que el Giro de Italia entregaba hace muchos años un premio que era la Maglia Nera. Claro. Y era el reconocimiento a ese último que se impuso frente a todos los pronósticos a llegar al final de esa competencia, así fuera el último, pero a cruzar la meta, ¿no? Claro, es el momento en que uno entiende que a la larga el único testigo de uno es uno mismo. Es decir, sí puede que a uno le vaya bien en algún momento y gane algún premio o le vaya bien con algún libro, con lo que haga, pero en últimas es una gran tranquilidad saber que el problema es de uno con uno mismo, y eso sí que lo vive un ciclista. Y es lo que pasa con Sondermann en el Alpe d'Huez, es lo que pasa en su cabeza y cómo él va entendiendo que sí es suficiente y está bien dejar ir
Y La voz de su esposa, de su mamá. la voz de su mamá, que es la de ganar, la voz de su esposa, que es la de preguntarse, pero ¿qué sentido tiene esta vida, si no se puede vivir en paz? Esas voces él las está conciliando en esa etapa y, y no llegar fuera del tiempo me parece que es casi una manera de decir estar vivo, no llegar fuera del tiempo. Este libro habla del dolor, de las muertes, de las resurrecciones, del Vía Crucis que lleva cada quien con el peso de la cruz que a cada quien le ha tocado, ¿no? ¿Qué tanto le parece que el ciclismo se parece a la vida? Si de alguna forma el ciclismo es una metáfora y si usted cree que de alguna forma Sísifo, si viera a los ciclistas, sentiría compasión. Yo creo que sí, es muy, muy parecido. Y creo que casi que es hacer trampa escribir sobre ciclismo porque queda hecha la alegoría. Casi que simplemente es contarlo como es. Y entonces cualquier lector entiende que se trata de cómo todos estamos atrapados en un cuerpo y tratamos de que la mente no lo sabotee, no lo enferme, no lo desgaste, no lo enloquezca. Como uno nota que los tenistas, los futbolistas, los ciclistas, los boxeadores, usualmente son todos talentosos, pero uno ve que hay unos que sufren más y unos que sufren menos según la fortaleza interior, según la capacidad que tengan de callar las voces interiores, las voces que sabotean. Todos sabemos, por ejemplo, los que tratamos de escribir, que eso es una pelea contra la mente, que lo que uno hace cuando logra escribir es que está callando unas voces que le está diciendo usted con qué derecho se pone a escribir. O sea, este es el oficio de Cervantes y el oficio de Shakespeare y de Dickens. Bueno, ¿usted con qué autoridad se atreve? Y esas voces lo están a uno cercando y si no le dicen eso, le dicen que todo el mundo va a decir que lo que hace es malo o pobre o mediocre o complaciente. Hay tanto saboteo en la cabeza de uno que escribir se parece a pedalear, pues, a jugar un partido. Todo es callar esas voces y seguir y seguir y seguir y darse uno cuenta que no hay que ganar, que hay que hacer el trabajo, como Sondervan. Hay una frase que me encantó en el libro y que también resume algo que usted ha dicho frente a él y es, de esto se trata todo, ¿no? De levantar la cabeza cuando duele peor y de mirar hacia adelante mientras están gritándole y mirándole a uno de reojo. Usted ha reconocido de alguna forma que esto es un libro, como una suerte de libro de autoayuda, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo hacer esa, digamos, decirlo con esa seguridad cuando estamos en tiempos en los que la literatura precisamente de autoayuda está tan desprestigiada? Sí, eso es una buena pregunta y una buena reflexión. Es realmente hoy en día hay libros de autoayuda y yo los separaría de los de superación. Autoayuda son los libros que uno encuentra y le sirven para vivir mejor, que de eso se trata estar vivo. Y hay unos de superación que le ofrecen a uno cosas a cambio, como dinero y de nuevo ganarles a los otros. La autoayuda es de puertas para adentro y la superación de puertas para afuera, pensaría yo. Y yo creo que la literatura es autoayuda. La literatura es la autoayuda de ciertas personas que disfrutan interpretando en todos los sentidos, o sea, poniendo en escena lo que leen y también leyendo entre líneas, descubriendo hallazgos,
encontrando modos de decir lo que estaba sintiendo. Entonces, a mí me parece justo recuperar la autoayuda para la literatura, es decir, la gente que lee, lee porque le sirve, porque le alivia, porque lo acompaña, porque lo articula, porque le ayuda a digerir las extrañezas, digamos. Entonces me parece útil y me parece útil usar el deporte y cada vez que puedo y no se me atraviesan libros sobre el país violento o sobre lo que pasó en la historia, me encanta volver al deporte porque recuerda justamente eso, que leer tiene que ver con superar, con transformar, con hacer terapia. ¿Cuál es el libro que ahora mismo siente que le falta por escribir? Y o siente primero que le falta por escribir algún libro, ¿y cuál es ese libro? Yo tengo unos libros soñados que siempre se van aplazando porque se atraviesan unos que tengo más claros o que siento que hay que hacer de una vez. Siempre he querido hacer una serie de libros que cuenten una sola historia y estoy en eso, pero tengo aplazados una Semana Santa que quiero contar de la historia de Colombia y siempre se me va aplazando y aplazando, y un juicio político del siglo XIX que querría hacer. A mí me fascinan las novelas y las películas de juicios, con abogados y con casos, y que son como novelas y películas policíacas, pero encerradas. En la corte. En la corte, a mí eso me encanta. Y hay juicios de la historia de Colombia que valen la pena, y hay uno en especial que me gusta y que ya intenté retratar en un libro, una novela que se llama El libro de la envidia, que hice sobre el asesinato de José Asunción Silva, es ese libro. Y ese juicio está ahí, pero querría volver a esa historia con una novela de juicios. Eso me encantaría. Esos son proyectos soñados que se van atrasando porque aparece una novela. Por ejemplo, me gustaría hacer una novela epistolar que nunca he hecho. Hice una novela que se llama Comedia Romántica y es una conversación nada más, pero querría hacer una que fuera cartas. Me parecería interesante en una época en la que nadie escribe cartas. Y así, hay proyectos que anoto en un papelito, en un post-it amarillo, que voy chuleando y algunos se van atrasando, otros se van colando y cuando noto que me estoy sintiendo bien, cuando siento que no me va a alcanzar la vida. Y cuando no me estoy sintiendo bien, no me importa. Alguna vez yo le escuché que usted mencionaba que usted ya había hecho el libro que quería su papá, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era? El libro de la envidia. El de la envidia. Mi papá insistió mucho en que hiciera esa novela justo en el siglo XIX, que tuviera que ver con José Asunción Silva. Todo eso, esa novela quedó como él quería. Era esa. Sí, esa era. La historia oficial del amor, que era el de mamá. El de mi mamá, ese era el que ella quería, sí. El de Carolina, ¿qué es? De Carolina es Cómo perderlo todo. Cómo perderlo todo. Que es una novela de parejas. Y este se podría decir que es con el que usted se está cumpliendo a usted. Totalmente. Yo creo que este es totalmente para mí. No me lo puedo dedicar porque ya sería lo más narciso posible, digamos, pero es para mí, para el niño que era y para esa nostalgia revitalizada. Es exactamente lo que a mí me gusta ver y leer, es eso. Perfecto. Y por último, ¿cree que es suficiente una banderita de Colombia y que griten nuestro nombre para seguir soportando hasta el final? Yo creo que sí, yo creo que así es que soportamos, con gestos menores, momenticos del día,
A ratos uno va por la calle medio tambaleando por dentro y de pronto la luz del cielo está bien y eso es un bálsamo, digamos. Yo creo que uno va recogiendo imágenes y escenitas que justifican la vida y, y le aconsejan a uno seguir. Perfecto. Muchas gracias, Muchas gracias. Luis, qué alegría.